Ya, así que ahora voy a empezar a grabar. Ya, vamos a revisar entonces la guía 1 y 2. ¿Hay alguna consulta de algo en especial por ahora? Álvaro, acuérdate de leerme los chats porque ahora, desde ahora no los voy a empezar a leer ninguno. Sí, profe, yo lo voy avisando. Con respecto a la guía 1 y 2, ¿dice usted? Sí, vamos a ¿O empezar la primero materia con nueva? esa. Después vamos a terminar con las otras. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Entonces vamos a comenzar con el control del movimiento y la importancia de la evaluación. Como ya habíamos conversado previamente, me van interrumpiendo, levanten la mano y si quieren hacer alguna pregunta entre medio, ¿ya? O la escriben en el chat y Álvaro me avisa. Ya, interrúmpanme nomás para que vayamos sacando mejor provecho de esta clase. La idea de esta asignatura es que ustedes aprendan a evaluar, ¿ya? La idea es que ustedes terminemos práctica 3 y ustedes sean capaces de evaluar a un paciente, tanto infantil como adulto. Así que por eso tenemos que empezar a aclarar algunos conceptos y algunos términos que les van a servir a ustedes para poder entender la evaluación, ¿ya? La evaluación neurológica es mucho más larga que en general que las que ustedes habían hecho hasta el momento, pero se van a dar cuenta que van a utilizar muchas cosas de las que ya vieron y vamos a ir agregando otras cosas. Pero también van a tener que ir agilizando su proceso de evaluación para que esta evaluación no les salga tan larga. Entonces, el control motor, ¿no es cierto?, que ustedes pudieron analizar en esta guía, porque acá están solo las preguntas, pero habían como contenidos y también los vimos en la clase. El control motor es como este paraguas que dice, ¿no es cierto?, cómo aprendemos, cómo nos movemos, cómo se desarrolla el movimiento desde los niños o desde el embarazo, ¿no es cierto?, hasta el fin de las vidas. Y eso es algo que tenemos que entender, porque el control motor va variando también de acuerdo al curso de vida. Si nosotros, ¿no es cierto?, vamos envejeciendo, nuestro control motor va variando. ¿Pero por qué va variando? Porque todos nuestros sistemas también van evolucionando, se van alterando, van cambiando. No quiero utilizar la palabra se van deteriorando, sino quiero utilizar la palabra más bien se van modificando, porque una persona adulta, ¿no es cierto?, tiene las mismas posibilidades que cualquier persona y claramente, ¿no es cierto?, podemos obtener grandes resultados en personas adultas. ¿Qué más? Ya, lo primero, ¿no es cierto?, que yo les decía que indique 2 ejemplos de control motor relacionado a la postura y el equilibrio en las actividades de la vida diaria. Mi pregunta es, ¿cuáles serían estas actividades de la vida diaria? ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? ¿Alguien me lo puede responder? Profe, la Nicole dice comer, vestirse, bañarse. La Fernanda dice vestirse también. Sí, ¿no es cierto? Y tenemos actividades de la vida diaria básicas. ¿Cuáles otras? Instrumentales responde aquí Muy Nicole. bien, instrumentales y avanzadas, ¿no es cierto? Entonces, más adelante vamos a tener una guía de eso también y van a poder profundizar más en este tipo de actividades de la vida diaria. Pero es importante que este ejercicio lo hagan tratando de ejemplificar actividades de la vida diaria, al menos las básicas, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, utilizamos el control motor relacionado a la postura y el equilibrio, nosotros siempre tenemos que estar tratando de mantener, ¿no es cierto?, nuestro control postural. Ahora, alguien se puede preguntar, pero profe, ¿el control postural es lo mismo que el control motor? ¿Ustedes qué creen, chiquillos? ¿Será lo mismo? Porque van a encontrar ustedes estos términos, por eso se los pregunto. Traten de pensar y responder rápido porque tenemos poquito tiempo, ¿ya? No importa lo que digan, estamos No, aprendiendo, de así que hecho da lo mismo no. si dicen alguna barbaridad. Pero según yo creo que son conceptos no iguales, pero que se, ¿cómo se llama? Que se entrelazan.
Que se entrelazan, sí, ¿no es cierto? Se entrelazan. Por ejemplo, aquí Porque, la Fernanda dice que yo creo que el control motor es algo más completo. Eso. claro, lo que pasa es que el control motor es como, el control motor en el fondo es como controlamos nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el control postural es parte de este control, ¿ya? Entonces, está íntimamente relacionado, como decían ustedes, así que muy bien, chiquillos, ¿ya? Por lo tanto, este control motor está relacionado a mantener la postura y el equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio lo vamos a ver acá, ¿no es cierto? Donde ustedes tienen que hablar, ¿no es cierto?, de esto, pero el equilibrio también es un concepto en que tenemos que tener la misma cantidad de fuerzas hacia adelante y hacia atrás para poder, ¿no es cierto?, mantenernos en la posición bípeda en contra de la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Tenemos que tener la misma cantidad de pesos similares, ¿ya? Y eso, ¿cómo se controla? No lo controlamos colocando peso ni sacando peso, lo controlamos a través del control motor de nuestra postura, ¿sí? Entonces, cuando acá hay un ejemplo, tomé esta guía, ¿no es cierto?, que son algunas preguntas de algunos estudiantes, unas puras respuestas, no alcanza a hacerla con las respuestas de ustedes, pero es de la vez pasada. Cuando se quiere alcanzar un vaso que se encuentre localizado en la parte alta del mueble, se debe cambiar de postura y ponerse de puntillas para lograr alcanzar el objeto. Por ende, necesitaremos el control de nuestro sistema vestibular y visual. De esta forma evitamos la desestabilización. ¿Ya? Claro, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a comer o tomar un vaso, ¿no es cierto? Estamos moviendo la mano, quizás y la boca para comer, pero sin embargo, nuestro control de la postura y el equilibrio y del movimiento voluntario está dado por este control motor, ¿ya? Entonces, para poder mantener esta postura, necesitamos el control motor. Para poder movernos, necesitamos el control motor, ¿sí? Cuando queremos sentarnos en el sofá o acostarnos, necesitamos el control de nuestra musculatura estabilizadora del tronco y también nuestras extremidades. Es por eso que al momento de sentarse se podrá tener el manejo de la postura y equilibrio y así lograr ejecutar la acción. Nosotros, para poder mover nuestras manos a distal, necesitamos tener estabilizado el tronco. Vamos a ver ya que el tronco es lo más importante y es lo que permanece estable y es lo que genera, es la base casi de nuestro equilibrio, porque en el tronco se encuentran los centros de gravedad. A nivel del tronco superior, en el tronco tenemos dos centros de gravedad. El primero se encuentra entre T7, T8 y la apófisis sifoides. Y ese centro de gravedad es el centro de gravedad del tronco superior. A nivel del sacro, a nivel del S1, S2, tenemos el centro de gravedad de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro cuerpo. Y ese centro de gravedad coincide con el centro de masa. Ya pueden encontrar, el centro de gravedad es una cosa y el centro de masa es otra cosa. El centro de masa tiene que ver, ¿no es cierto?, con la parte física que se encuentra en esa zona. Entonces tenemos esos dos, el centro de gravedad del tronco superior y el centro de gravedad de todo el cuerpo, que se encuentra en nivel de S1, S2. Es importante porque cada vez que yo tengo equilibrados esos centros de gravedad, puedo mantener una postura. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando yo estabilizo el tronco y soy capaz de mantener esta postura equilibrada, soy capaz de generar movimiento distal en las extremidades. ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? Realmente no hay ninguna duda, profe. Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos el control del equilibrio en la posición estática, que es lo que vimos anterior, ¿no es cierto? Y también tenemos el control de nuestro cuerpo en la posición dinámica. O sea, también nosotros mantenemos el equilibrio a medida que nos vamos moviendo. Por lo tanto, cada vez que nosotros caminamos, por ejemplo, igual necesitamos estabilizar nuestro equilibrio. Y ese equilibrio es más difícil porque vamos manteniéndolo, ¿no es cierto?, a medida que nos vamos moviendo. Nuestro tronco tiene que mantenerse en contra de la gravedad de la Tierra y además necesitamos mantenernos erguidos. Por lo tanto, a medida que vamos cambiando de posición y de trayectoria en el espacio, también nosotros vamos manteniendo este control postural y control motor. Ahora,
no solamente existe la postura bípeda, también existe la postura sedente, la postura supina. Siempre estamos tratando de ejercer nosotros una fuerza contraria a la gravedad. Entonces acá, dos ejemplos relacionados al desplazamiento del cuerpo, las actividades de la vida diaria. Acá, por ejemplo, cuando uno se traslada, ¿no es cierto?, en una bicicleta, y también cuando vamos a tomar la misa. Esos son dos ejemplos. ¿Dudas hasta ahí? La Jaya sé, pero no lava nada, chica. No, profe. ¿Ninguna? ¿Hay alguien que tiene un Me micrófono gustaría abierto? verla cuando empiece a trabajar. ¿Mm? ¿Hay alguien que tiene abierto su micrófono y se escucha una conversación? Ya. Después nos vamos a la pregunta número 3, que es cree un ejemplo, ¿no es cierto?, donde se involucran los 3 niveles de control. Nosotros tenemos 3 niveles de control. El primero es el nivel cortical, ¿ya?, donde tiene relación, ¿no es cierto?, con la parte de la corteza cerebral, y tiene que ver más bien con el movimiento voluntario, el procesamiento motor, de distintas cosas, pero más conscientes. ¿Ya? Ahí es donde se origina de forma cerebral el movimiento. Después tenemos el tronco cefálico, ¿no es cierto?, que está conformado por el bulbo raquídeo y los núcleos. Y ahí está todo lo que tiene que ver con el control motor involuntario, que se encarga de estabilizar este cuerpo en contra de la gravedad. ¿Ya? De ahí nacen las vías piramidales. Y después tenemos el tercer nivel de control, que tiene que ver con el control de los nervios periféricos, que nacen de la médula espinal, y esos son los que finalmente van a ejecutar el movimiento, ¿ya? Este movimiento, ¿no es cierto?, que nace en la corteza, pasa por el tronco encefálico, ¿no es cierto?, baja por la médula y va a los músculos, a los nervios o raíces espinales que necesita para generar una acción. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, al momento de agarrar una botella para beber agua, la primera información que obtenemos es la visual, ¿no es cierto?, porque queremos ver la botella que vamos a tomar. Después esa información procede a la corteza motora, donde se origina el movimiento voluntario. Sí, ¿no es cierto? Ahí ahora vamos a hablar así de manera general, pero más adelante vamos a hablar de forma más específica cuáles son las áreas de Brodmann donde aparece. Pero entonces la corteza motora, donde se origina el movimiento voluntario. Entonces, esta neurona planifica y ordena la acción. Luego el estímulo pasa a nivel del tronco cerebral, la cual se encarga de afinar el movimiento, estabilizando el cuerpo a través de señales vestibulares o visuales, para permitir la trayectoria. Más tarde, la información llega a la médula espinal, ¿no es cierto?, donde nace la segunda motoneurona. Recuerden que las primeras motoneuronas nacen en la corteza o en los núcleos del tronco cefálico y bajan hasta la médula. Esa es la primera motoneurona. Y después tenemos la segunda motoneurona, que siempre es la que nace de la médula espinal y inerva un músculo. Entonces, esta segunda motoneurona transmite a los estímulos de los hombros, antebrazos, hasta llegar a la mano. Las neuronas motoras transmiten el mensaje a los músculos de la mano y antebrazo, ¿no es cierto?, para poder tomar la botella, que es lo que quiero hacer porque está tomando agua la persona, ¿se fijan? Entonces, después los receptores sensitivos, cutáneos, ya, y otros también, acá solamente puso eso, los dedos envían un mensaje a la corteza sensitiva de que la botella ha sido alcanzada. ¿No es cierto? Estos mensajes de los receptores viajan por la médula espinal, suben, ¿no es cierto?, pasan por el tronco encefálico, en el tálamo, y vuelven a la corteza para modificar el movimiento, porque uno, ¿no es cierto?, cuando toma una botella va cambiando la posición, va cambiando la posición de las manos, ¿no es cierto?, va haciendo otras cosas, entonces se van integrando otros movimientos. ¿Les queda claro este ejemplo de los 3 niveles de control? ¿Alguien me puede contar algún ejemplo que hayan puesto en sus guías? ¿O algún ejemplo que se les ocurra en este momento? Para yo poder saber si realmente entendieron. La Nicole aquí dice jugar básquet. ¿Cómo, Álvaro?
La Nicole dice jugar básquet. Ya, pero ¿cómo? Ya, porque jugar básquet, sí, está bien, pero ¿cómo? Tú me tienes que tratar de explicar cómo interactúan los tres niveles de control. Por ejemplo, en la acción de jugar básquetbol. ¿Cómo podríamos eso? ¿Cuál sería el primer nivel de control? ¿Cómo comienza el movimiento? ¿Puede otra persona ayudar también? Con la visualización del balón. Ya, ¿no es cierto? Se vendría siendo el primero. Ya, con las ganas, la visualización del balón, ¿no es cierto? Que mi corteza dice, yo quiero tomar esta pelota para poder tirarla al arco, ¿no es cierto? Ahí estaríamos en la primera parte, el primer nivel de control. Ya, tomé la pelota, la quiero lanzar al arco, por ejemplo. Ya, pensemos que el gesto que estamos analizando es tirar la pelota. Ya, tomo la pelota, la tengo en las manos, ahora quiero lanzarla. Entonces ahora, el tronco cefálico, ¿de qué manera está actuando? O el segundo nivel de control. Aquí me envió la respuesta completa. Dice, al recibir un objeto con las manos, primero se visualiza el objeto y la señal viaja hacia la corteza motora. Ya, Planifica el movimiento en el lóbulo frontal para luego transmitir la información al tronco cerebral, el cual se encarga de afinar los movimientos y estabilizar el cuerpo a través del sistema vestibular y visual. ya, Luego la señal pasa hacia la médula espinal donde se encuentra la segunda motoneurona. Esta le transmite la señal por la vía deferente a los músculos del antebrazo, tanto flexores como extensores, para abrir la mano y luego activar el tríceps braquial para extender el codo. Acercar la mano al objeto y cogerlo. Cuando se tiene el objeto en la mano, se activan los usos musculares y el órgano tendinoso de Golgi debido al cambio de longitud y de las fibras. Después hay una contracción concéntrica del bíceps braquial y relajación del tríceps braquial. ya. Sí, o sea, ahí hay, bueno, ahí uno podría decir, ¿no es cierto?, si hay algunas cosas que están correctas y otras incorrectas, pero en general es eso, o sea, el primer nivel de control, ¿no es cierto?, tiene que ver con la corteza y las ganas de tomar esto. El segundo nivel, ¿no es cierto?, tiene que ver con la estabilidad del cuerpo. A eso se refiere, ¿ya? Entonces tenemos una vía, que es la vía piramidal, que está indicando la parte motriz voluntaria, que es lo que yo quiero hacer, ¿ya? Que es lo voluntario. Y después tenemos el segundo nivel de control, que son las vías extrapiramidales, pero ya no les quiero todavía meter tanto esto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la capacidad de estabilizar mi cuerpo para poder generar el acto motor voluntario. Y después, ¿no es cierto?, tenemos la médula espinal, donde van a salir los músculos que necesitamos, ya que son muchos, porque cuando yo juego básquetbol, también estabilizo las piernas, o cualquier movimiento uno estabiliza las piernas, estabiliza las manos, etcétera, ¿ya? Pero vamos a pensar, ¿no es cierto?, que van a salir los músculos, en este caso, como decía su compañera, del antebrazo, de la mano, para poder generar este lanzamiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo quiero que les quede claro, que hay un nivel de control que es voluntario, que es el primero, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el inicio de este movimiento y la ejecución de este movimiento, el secundario, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la estabilidad de nuestro cuerpo en el espacio para mantener el equilibrio, y un tercero que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la médula espinal y la segunda motoneurona, ¿no es cierto?, que sale para poder activar estos músculos y completar finalmente lo que la corteza planeó. ¿Sí? ¿Les queda claro, chicos? Sí, profe, queda claro. Acá hay otro ejemplo. Por ejemplo, conducir un automóvil se necesitan los tres niveles de control. El control cortical principalmente es el que retiene la información repetitiva al apretar el embrague y pasar el cambio. El tronco cerebral es el encargado en esta actividad de coordinar la actividad visual, adaptar el tono muscular, ¿no es cierto?, que se necesita para la postura al estar sentado. Y por último, el tronco espinal, bueno, acá está malo, era la médula espinal, permite la fuerza precisa que necesitamos para apretar el embrague o el pedal de aceleración para aportar al tono muscular. Ya acá falta el tercer nivel, que tiene que ver más con la parte muscular. ¿Sí? Ya. Entonces, pasamos a la pregunta número 4, donde tenían ustedes que definir y citar en APA. Yo aquí cité los nombres de sus compañeros porque esto lo saqué de una información que ellas pusieron, ¿ya?, en sus trabajos.
¿A qué se refiere la información somatosensorial? ¿Alguien me lo puede decir? O sea, yo sé que aquí sale, pero quiero saber si pueden aportar algo más a esta definición de acuerdo a lo que ustedes investigaron. Porque acá dice que es la información que llega al sistema nervioso a través de los receptores sensoriales que detectan estímulos. Y acá tenemos los mecanorreceptores, los termorreceptores, los nociceptores, los quimioreceptores, los fotorreceptores. Por lo tanto, por este medio llega información respecto a la temperatura, dolor, gusto, olfato, tacto, entre otros. ¿Ya? Y no olvidarnos aquí también la información vestibular, ¿ya? Que es muy importante porque en base a esa información nosotros vamos a modificar también nuestra postura. Entonces, ¿les queda claro que la información semotosensorial es todo, ¿no es cierto? Lo que llega, todo, pero aquí yo quiero que les quede un concepto sumamente claro, porque yo sé que esto quizás lo han visto muchas veces, pero a veces cuesta que los estudiantes lo relacionen. La información somatosensorial no solamente está en las manos y en los pies, ¿ya? Está en el codo, está en la muñeca, está en la rodilla, está en la cadera, está en el cuerpo, está en el tronco, está en el hombro, está en todas partes, no solamente en las manos y los pies, porque muchas veces cuando evalúan o cuando tratan, después, más adelante, muchas personas se enfocan solamente en las manos y en los pies. Ahora, basándonos en todo, mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, quimioreceptores, fotorreceptores, ¿ustedes creen que si yo tengo, por ejemplo, una fractura a nivel de tobillo, tendré alterado esto? Según yo, sí se ve alterado lo que es todo el sistema, toda la información sensorial del cuerpo. O sea, ¿Cierto? si bien específicamente en la zona en la cual se ve fracturado, pero esto puede traer lesiones mayores. Exacto. Entonces, esto no es solamente de neurología, ¿ya? Cuando hay una lesión, por el tipo que sea, una fractura, una tendinitis, un desgarro, lo que sea, también se ve afectado este sistema somatosensorial, ¿ya? Y vamos a ver más adelante que la sensibilidad es una de las cosas más, la sensibilidad, no estoy refiriéndome a la sensibilidad como el tacto, estoy refiriéndome a la sensorialidad es lo más importante para generar movimiento, es lo más importante para generar movimiento. Uno no mueve lo que no siente, ¿ya? Entonces, cuando la gente de músculo esquelético descubrió que existe, que la neurología es la verdad, es la base de todo, incluso de la parte respiratoria, empezaron a cambiar los conceptos. Actualmente, a los pacientes ya no se les está tratando por hombro, por rodilla o por pie, se está tratando a los pacientes de manera integral, ¿ya? Integral. Se van a dar cuenta más adelante que este ramo incluye la parte respiratoria, porque yo, por ejemplo, para tratar a un paciente neurológico, primero tengo que, por ejemplo, realizar la equina respiratoria para optimizar. Si está hospitalizado, necesito hacer la equina respiratoria previamente a hacer mi tratamiento neurológico, para que el paciente pueda, que esté permeabilizado, que esté oxigenado, y que esté en óptimas condiciones respiratorias para yo poder hacer mi evaluación respiratoria. O tengo que subir los flujos de oxígeno, o tengo que permeabilizar, o bueno, hacer muchas técnicas y también evaluar. ¿Ya? Eso lo van a ir viendo ustedes, se van a dar cuenta que es muy importante. Pero no nos quedemos solamente con la información sensorial dada al tacto, ¿verdad? Porque la temperatura y el dolor, porque la información somatosensorial es más que eso, y lo vamos a ir revisando más adelante. ¿Sí? ¿Consultas? No, profe, no hay consulta. Ahí la Fernanda había respondido anteriormente que sí se veía afectado y la Nicole igual había puesto que se veía afectado el dolor. Se ve afectado
todo, 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 todo. Es imposible que exista una lesión sin alteración somatosensorial. Y lo vamos a ver acá también, porque cuando el sistema vestibular, ¿no es cierto? Imagínense que el sistema vestibular, que es algo que se encuentra en el oído interno, o sea, aquí, cerquita, cerquita de todo de nuestros audífonos, de lo que somos, ¿no es cierto? De lo que estamos acá, de nuestro, como que uno podría pensar que aquí adentro estamos regulando el equilibrio y el movimiento de nuestro cuerpo. ¿Se fijan? Ahí, en esta partecita acá adentro, estamos regulando eso, el equilibrio y movimiento de nuestro cuerpo, en conjunto con los receptores visuales. ¿Sí? El sistema vestibular es muy importante para el equilibrio, se ve alterado, ¿no es cierto? Nosotros podemos optimizarlo o evaluarlo cerrando los ojos o abriendo los ojos. Vamos a ver que hay pruebas que se llaman, por ejemplo, el test de Romberg, el test de apoyo unipodal, que se evalúan en neurología, que precisamente sacan la visión para poder evaluar específicamente el oído interno, porque si no, también está recibiendo aferencias visuales, por lo tanto, no es puro, ¿me entienden? No estamos como ayudándole. Ya, pero uno diría, pero pucha, igual el sistema vestibular o el núcleo vestibular igual recibe cosas relacionadas con la temperatura, ¿no es cierto?, con el tacto, con la propiocepción. Entonces, como que igual el oído, el sistema vestibular estaría haciendo trampa, entre comillas, ¿ya? Entonces, el sistema vestibular se nutre de todo lo que tiene que ver la somatosensorialidad. Ahora, lo que más impacta es la visión. Así que esto es lo que se saca para poder realizar. Entonces hay pruebas que se hacen con los ojos abiertos y hay pruebas que se hacen con los ojos cerrados. ¿Sí? Eso. ¿Dudas con respecto a esto, chicos? No, profe, no hay ninguna duda. Ya, ahora vamos a ver los músculos sinergistas. Bueno, quizás ustedes acá esto lo han usado ya, este concepto. Los músculos sinergistas, ¿no es cierto?, son los que apoyan a los respectivos agonistas y antagonistas. Ahora es muy importante porque los músculos sinergistas son los estabilizadores. Entonces, por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes toman, no sé, si quieren comer una manzana, ¿no es cierto? Toman la manzana y se la quieren comer. ¿Cuáles son los músculos que están estabilizando? No es necesario que me digan los músculos específicos, me pueden decir los grupos musculares. Primero, Ya, pues Álvaro, usted es moderador, tiene que preguntarle a sus compañeros para que participen. la musculatura del hombro. Los músculos del hombro, ¿no es cierto? Los músculos del hombro. Ya, ¿qué más? ¿Qué otros músculos se estarían estabilizando, chicos? Álvaro, no tú. Quiero que Es que participe el resto. no escriben en el chat, entonces me veo Ya, obligado a pues responder. chiquillos, participen, abran su micrófono y participen. Uno aprende haciendo. ¿Qué otros músculos están? Ya, los del hombro, ¿no es cierto? ¿Y qué otros músculos más estarían estabilizando o me están ayudando? Porque uno siempre piensa eso. O sea, los músculos sinergistas son los que ayudan, ya. Hombro. Pero solo el hombro. La Dinelli escribe la cadera. La cadera igual está estabilizando si estoy sentada, ¿no es cierto? Y los músculos del tronco también están estabilizando, por lo tanto igual va a ser sinergistas. Sinergistas lejanos, pero sinergistas igual. Claro que los principales sinergistas en este caso serían los músculos del hombro. Pregunta para, no para, Álvaro, ya, no. Pregunta, ¿qué músculos, el de la mano que está tomando la manzana para comer y del brazo, o los de la escápula o del hombro, tienen un tono más alto? ¿Cuáles?
La Nicole dice los flexores. Flexor, pero estoy preguntando, pregunté Nicole, mira, quizás estás diciendo lo mismo, lo estás respondiendo de otra manera, ya, pero para que, quizás yo hice mal la pregunta. ¿Cuáles músculos? ¿Los músculos del hombro están más altos o los músculos de la mano? La Dinelli respondió los de la escápula. Muy bien, ¿no es cierto? Los de la escápula están con un tono más alto. ¿Ya? Entonces, siempre nosotros tenemos un tono alto que estabiliza y un tono bajo que moviliza, ¿ya? Por lo tanto, a eso se refiere el concepto de estabilidad. Entonces, y también a eso se refiere el concepto de músculos sinergistas, ¿ya? Que ayudan o apoyan un movimiento. Y generalmente estos músculos sinergistas estabilizan. Muy bien, chiquillos. Ya. Vamos a pasar a otro concepto que siempre crea confusión en los estudiantes, que tiene que ver con confundir el balance y el equilibrio, ¿ya? Balance y equilibrio es lo mismo, no tiene diferencia, ¿ya? El balance y el equilibrio significa lo mismo. Ustedes pueden encontrar lo mismo, lo pueden encontrar, ¿no es cierto?, en la literatura. Ahora, ¿qué significa? Lo que decía antes, ¿no es cierto? Significa que existe una relación de pesos iguales, ¿no es cierto?, entre anterior, posterior, a un lado y al otro, para que yo pueda mantenerme en el centro, en la línea media, en la vertical y en contra de la gravedad. ¿Cómo se mantiene este equilibrio? A través de las reacciones de enderezamiento, que son automáticas, ¿no es cierto? Que son las reacciones, por ejemplo, si yo me voy para un lado, vuelvo para el otro. Vuelvo al medio, eso es algo automático, yo no estoy pensando en eso. Entonces ahí tiene que ver mucho más el control de mi tronco encefálico que mi corteza, porque eso ya es automático. Por ejemplo, acá dice, reacciones de enderezamiento que son automáticas y que se dan en respuesta al desplazamiento del centro de gravedad. Es decir, cuando nuestro centro de gravedad se cambia, ¿no es cierto?, y no cae entre medio de en nuestra base de sustentación, nuestro cuerpo se estabiliza a través de estas reacciones de enderezamiento que son automáticas. Acá dice, el cuerpo es muy sabio y no hablemos del sistema nervioso de tal manera que cuando el centro de gravedad se mueve a su lado, lo que hace... no sé lo que... Voy a borrar eso, ¿ya? Es que esto lo copié de una compañera. Ya, entonces, balance y equilibrio, ¿les queda claro? En el fondo es mantenerse en la posición de pie sin caerse, ¿no es cierto?, teniendo la misma cantidad de peso hacia anterior, hacia lateral, hacia posterior, etcétera, que nos permiten estar en contra de la gravedad en cualquier posición. Es un concepto teórico, es un concepto que nos sirve, que se puede, es una postura, o el equilibrio se mantiene gracias al control automático, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es la estabilidad? ¿Cómo entendieron ustedes la estabilidad y cómo la diferencian del equilibrio? Los escucho. Los escucho. ¿Puedo responder o no? Sí, sí pues. Por lo menos yo entendí que equilibrio y balance era como estar realmente en el centro, se podría decir, y sin variaciones. En cambio, lo que es la estabilidad eh, vendría siendo como el cuerpo trata de mantener ese equilibrio o balance independiente de los factores externos que haya o internos. Exacto. Entonces, un cuerpo es más estable no cuando mantiene el equilibrio, sino cuando es capaz de volver a equilibrarse. No sé si me entienden. Porque el equilibrio es algo que se mantiene, ¿no es cierto? Uno puede ir para allá, para acá, y sin embargo, sigue en equilibrio, ¿no es cierto? Porque es algo que se está dando en la línea media, incluso uno puede salir, pero volver. Pero la estabilidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con la capacidad de, es como decirlo, como que el equilibrio son como cambios mínimos
¿ya? En cambio, la estabilidad tiene que ver con la capacidad de nuestro cuerpo de responder ante una perturbación. ¿Sí? ¿Alguien más lo puede explicar? ¿Cómo lo entiende muy bien Álvaro? ¿Alguien más lo puede? ¿Ya? ¿Quién habla? Igual, Nicole, igual lo Nicole. entendí así, que dependiendo que la estabilidad aumenta cuando más bajo es el centro de gravedad y cuando, por ejemplo, es más, cuando se agranda también la base de sustentación. Claro, Que se aumenta, o sea, es vuelva, más estable. sí, Un cuerpo es más sí, estable, ¿no es cierto?, a medida que aumentamos nuestra base de sustentación. Por ejemplo, si yo estoy con los pies juntos, ¿tengo más estabilidad o menos estabilidad? Nicole, menos, con los pies juntos menos, ¿no es cierto? Y si los abro, tengo mayor estabilidad. más, Sí, muy por bien, mi ¿no es base cierto? de sustentación, sí. Muy bien. Y si yo, por ejemplo, a otra compañera, Fernanda, si yo, por ejemplo, estoy acostada, tengo mayor área de apoyo, ¿no es cierto? Y si estoy de pie, ¿cuándo soy más estable? Fernanda Bulasic. La Fernanda responde cuando se está acostado. Muy bien, muy bien. Sí. Josué levantó la mano. Dígame, Josué. Profe, es que la estabilidad se refiere más al punto o la superficie que uno apoya, o porque igual encontré la definición que decía la capacidad del cuerpo para volver al estado original después como de una perturbación o de Exacto, una acción. exacto. Sí. Pero igual tiene que ver con la base de apoyo, ¿no? Claro. Es que siempre cuando una perturbación significa, ¿no es cierto?, cuando hay un movimiento o cuando una perturbación o uno lo saca de su centro de gravedad. Y es la capacidad con volver. Ahora, ¿cómo uno puede aumentar la estabilidad? Modificando las bases de apoyo. ¿O cómo la puede disminuir? Modificando las bases de apoyo. Por ejemplo, yo puedo evaluar estabilidad, bueno, y uno tiene formas específicas en la guía que viene, vamos a ver cómo uno puede mejorar, o sea, cuáles son las estrategias para la estabilidad. Por ejemplo, tenemos la estrategia de tobillo, de cadera y de paso. ¿Se fijan? Y esas son las que van a. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer la estabilidad utilizando la estrategia de tobillo, ¿no es cierto? Porque salimos de ahí y volvemos, o la de cadera. Y la de paso ya es ahí aumentamos nuestra base de sustentación, porque nosotros estamos en dos pies y ¡pa! Hacemos eso. Entonces aumentamos la base de sustentación. Por lo tanto, sí tiene que ver con eso. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, profe, sí, ¿Sí? Entonces sí. les queda claro como que el equilibrio es algo como más estático, ¿ya? Y yo me atrevería a decir incluso que es algo como más teórico. En cambio, la estabilidad tiene que ver con una perturbación y una actividad muscular para poder restaurar este equilibrio. ¿Sí? ¿Sí? Ah, acá está lo del tobillo. Sí, profe, queda claro. ¿Sí? Ya, entonces indique un ejemplo cotidiano donde usted observe la utilización de la estrategia de tobillo. ¿Qué pusieron? ¿Qué ejemplos se les ocurre? ¿O tienen? Chicos, Profe, voy a dar mi ejemplo. ¿sí? Esto de tobillo, nosotros con mi grupo colocamos que al alcanzar un objeto en altura se desplaza el centro de gravedad hacia adelante o hacia anterior, generando la activación del tibial anterior. A su vez, el gastrocnemio igual se activa para contrarrestar y tratar de mantener el equilibrio. Ujú. Eso, ¿ya? La estrategia de tobillo entonces es una estrategia como más fina, es una estrategia que, que es de gente joven, por decirlo así, ¿ya? Porque necesitamos como, es una estrategia como finita, ¿ya? Entonces necesita como se puede controlar a través de receptores específicos de tobillo.
Así que muy bien. ¿Todos tenían algo similar? Acá, por ejemplo, es cuando te paras de la cama muy rápido, sientes un pequeño mareo, el cuerpo se inclina levemente hacia atrás y el cuerpo comienza a compensar con la activación de los tibiales anteriores. Eso, por ejemplo, es un ejemplo. Ahora, un ejemplo cotidiano de cadera, de la estrategia de cadera. ¿Quién quiere participar con su ejemplo? Profe, digo yo el mío. Bueno, sí. Ya, Bueno, chiquillos, el los otros que- tienen que participar. Acuérdense que tienen que estar con sus guías a mano. Con mi grupo colocamos que cuando uno se está bañando y necesita enjuagarse el pelo, realiza una extensión de cuello y extensión de columna lumbar ¿Ya? para lograr dicho objeto. Al Ajá. realizar este movimiento, el cuerpo tiende a irse hacia posterior, por lo que se deberá utilizar la estrategia de cadera para mantener el equilibrio, estabilizarse y evitar la caída. Está súper bueno ese ejemplo. ¿Saben por qué? Porque además cuando uno está en la ducha, se fijan que uno tiene, existe como muy poca sensibilidad en los tobillos. Entonces uno como que por lo general siempre está con ese miedo a caerse, ¿no es cierto? Porque está jabonoso, el piso, etcétera. Entonces ahí uno utiliza una estrategia de cadera, porque la de paso igual puede ser una caída. ¿Sí? Está muy, muy bien. Ya, ¿y una estrategia de paso? Chicos. Profe, voy a decir la mía con mi grupo. Ya, Nicole, muy bien. Colocamos que al tropezarse con un objeto, bueno, no un objeto puede ser cualquier cosa, pero en este caso igual, por ejemplo, una alfombra, que es algo como que le puede pasar a cualquiera en casa, el centro de masa se desplaza hacia anterior y sobrepasa los límites, por lo que no funciona la estrategia de tobillo ni de cadera. Al perder este equilibrio, la persona se da un paso hacia adelante para evitar la caída del cuerpo. Muy bien. Ya, entonces una pregunta para todos. Escuchen. Ya, yo siempre les voy a ir haciendo preguntas entre medio. ¿Cuál estrategia será la más utilizada por un niño que está aprendiendo a caminar? Yo creo que la de cadera. ¿Qué dice el resto? La Fernanda Me dice encantan los debates. la del paso. La de paso. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Yo igual opino la del paso. ¿Y el resto? A ver, ¿y por qué opinan que la del paso? A ver, ¿alguien estaba hablando por ahí? Sí, yo decía que la de tobillo, porque cuando las huevas como quieren estabilizarse, se quedan quietas y como que en el lugar empiezan a moverse. Y como que me da la impresión de que era fuera de tobillo. Ya. Ahí él fundamentó su respuesta. Ya, Josué fundamentó. Ya, a ver los otros, ¿qué dicen? Ya, debate. Acá no hay buenos ni La de malos, cadera. porque aquí esta pregunta no es fácil, ¿ya? La de cadera igual, pienso, profe. La de cadera. Sí. Yo decía también la de cadera en el sentido de que el niño no tan solo tiene que generar como una estabilidad en los pies, sino que también genera una estabilidad de tronco, cadera, tronco, bueno, en realidad es como general de todo, pies, también tobillo. Ya, pero tiene que jugársela por una estrategia. ¿Cuál? Es que como usted decía, la de tobillo es como una estrategia más fina y por lo general de gente joven y los niños no tienen desarrollado eso aún. Entonces la cadera le va a dar más estabilidad y ellos cuando uno los deja que caminen, primero están como balanceándose un buen ratito, estabilizándose y de ahí Pero la de empiezan a cadera no hacer le pero ya, que una, y se estabiliza, ¿no es cierto? Pero la de cadera no le funciona. Entonces, ¿qué es lo que tienen que sacar? la del paso. La del paso.
¿ya? Entonces la del paso es la más utilizada de los niños, ¿ya? Profe, la Fernanda igual respondió que la del paso porque le cuesta más mantener el equilibrio y su centro de gravedad se desplaza, por lo que le da un paso para evitar ¿No caídas. es cierto? Ya. Y ahora, ¿cuál será la estrategia más utilizada en un adulto mayor? Ahora sí la de cadera. Ya, ¿quién dice, quién, ya, fundamente su respuesta? Profe, la Fernanda dice el bastón. La de bastón no existe, po, Fernanda. Yo opino que la de cadera, también por el hecho de que la persona adulta trata de modificar su centro de gravedad para poder obtener un equilibrio. Ya. Pero recuerden que a ver, la estrategia de paso es como la más fácil, ¿ya? Porque uno saca el pie hacia adelante y eso no tiene mucha complejidad, ¿ya? Entonces los adultos mayores también utilizan más la de paso. La diferencia está entre, que lo van a ver después más adelante, es que los adultos mayores en vez de sacar el pie hacia adelante, lo sacan hacia el lado y por eso se cae, ¿ya? Y por eso uno trabaja estimulando la estrategia de paso hacia adelante en el tratamiento. ¿Ya? Pero la que deberían utilizar y la que siempre es más fácil para evitar una caída, porque de todas formas el cuerpo lo que, para mantener, a través de la estabilidad, lo que quiere hacer es no caerse, ¿ya? Pero las estrategias de cadera y de tobillo se van perdiendo también con la edad, entonces la que más se utiliza al final igual es la de paso. Entonces volvemos a nuestros orígenes. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe, queda claro, ¿Queda clarito? no hay dudas. Ya. Ahora vamos a pasar a esta materia que es nueva, que tiene que ver con los puntos clave, que es importante que ustedes entiendan bien qué son los puntos clave, porque los puntos claves no solamente son puntos del cuerpo específicos, sino que tienen una función más grande que eso. Entonces me gustaría a ustedes que me dijeran qué son los puntos claves y cuál es su importancia, y para qué nos sirven a nosotros como kinesiólogos, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado. ¿Ya? Los escucho. Recuerden que ustedes están para aprender y no hay bueno ni malo. Lo importante es que conversemos, ¿ya? Y de a poquito, entre todos vamos a ir formando una definición. ¿Qué son los puntos claves? ¿Para qué sirven? ¿Y por qué es tan importante que los entendamos nosotros como kinesiólogos? A modo personal, yo entendí que principalmente los puntos clave eran para poder determinar, si bien el patrón de la persona, pero con respecto a su manera de poder mantener el equilibrio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? ¿Algo más? ¿Cómo lo Eh, entienden? lo Nicole. mismo que dijo Álvaro, que influye en el tono postural, pues, entonces por eso la persona adapta ciertas posturas. Ya. Entonces, los puntos clave, primero nosotros hay que entender que son puntos por ejemplo, el punto clave central está al nivel de T7, T8 y la apófisis cifoides. Por lo tanto, ¿a qué corresponde? Corresponde al centro de gravedad, ¿no es cierto?, del tronco superior. El punto clave pélvico, que está, ¿no es cierto?, a nivel de C2, pero no solamente ahí en el sacro, sino como que engloba todo, ¿no es cierto?, nuestra articulación pélvica, toda esa es como una bolita imaginaria que está en la pelvis, tiene que ver con el centro de gravedad de todo el cuerpo. Y la cintura escapular, ¿no es cierto?, tiene que ver también con un centro como, no quiero llamarlo de masa, pero es un centro físico que también ayuda a modificar el tronco. Ahora, la gracia de estos puntos, ¿no es cierto?, estos centros de gravedad o centros de masa o centros físicos del cuerpo, es que tienen mucha información vestibular, proprioceptiva.
Entonces, dan mucha información al sistema vestibular y también al sistema regulador, a todo el sistema que controla el control motor. Entonces, el tronco es la base del tono postural. Entonces, cada vez que nosotros modificamos estos centros de gravedad o estos puntos claves, también cambiamos el tono postural de todo el cuerpo. Por lo tanto, es importante evaluarlos para saber cómo o qué patrón predomina en mi paciente, ¿ya? Porque con eso yo voy también a identificar qué tono postural es el que está utilizando. Y también es importante para el tratamiento porque yo voy a modificar estos puntos claves para lograr el tono que yo como kinesióloga quiero lograr. Porque recuerden que yo necesito un tronco que sea móvil, ¿no es cierto?, para poder generar todos los movimientos de rotación, de anterosagital, ¿no es cierto?, en el plano frontal, porque el tronco, del core, le van a encontrar el nombre core también, pero el tronco en sí es la base de todo el movimiento de nuestro cuerpo. El tronco no es solamente el pecho, el tronco incluye los hombros, incluye la pelvis, ¿ya? El isquio, ¿no es cierto? Entonces, incluye todo este conjunto pélvico. Y como la pelvis está anclada, ¿no es cierto?, al fémur, si yo movilizo la pelvis, el fémur también se mueve. Y si el fémur se mueve la tibia, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el hombro. Si se mueve, ¿no es cierto?, mi cintura escapular, se mueve el húmero. Si se mueve el húmero, se mueve el radio, etc. Entonces, está todo conectado. Pero el origen de todo es nuestro tronco. Por lo tanto, es importante saber cómo funcionan de forma normal, porque nosotros estamos viendo acá la normalidad en este momento, porque nosotros tenemos que evaluar la normalidad para poder ver cómo cambia, ¿no es cierto?, un paciente con una lesión neurológica o una lesión de cualquier tipo, cambia respecto a lo que debería ser típico, no quiero decir normal, típico, y qué es lo atípico. Ahora, nosotros tenemos el punto, acá tenemos el punto clave, escapular. ¿Ven? Acá tenemos el punto clave escapular, el central y el pélvico, ¿no es cierto?, que es todo esto. Entonces acá, en este caso, cuando los puntos distales, vamos a hablar de esto como puntos distales, están por anterior al punto clave central, decimos que es un patrón flexor, ¿no es cierto? Si están por posterior al punto clave central, decimos que es un patrón extensor. Y si tenemos anterior el punto escapular respecto al central, ¿no es cierto?, y posterior el pélvico respecto al central, tenemos un patrón combinado, porque en la parte superior tenemos un patrón flexor y en la parte inferior tenemos un patrón extensor. Ahora, mi pregunta es para ustedes. ¿Cuál de todos estos tipos de patrones, flexor, combinado o extensor, es el que más utilizamos en nuestras actividades de la vida diaria? Josué, ¿tienes levantada la mano? ¿Quieres preguntar algo? No, profe, creo que estaba levantada hace rato. Ah, ya. Ya, Josué, ¿cuál cree usted que es el punto, es A ver, el que más utiliza? al realizar la actividad de la vida diaria, ¿Sí? creo que el flexor, ¿Ya? ¿Quién más? al hacer cualquier movimiento, Ya, el flexor dice Josué. ¿Qué dice el resto? La Pabla. Profe, yo creo que es responde combinado. flexor. La Pabla dice combinado. Creo que es combinado. Ya. Es combinado, siempre le digo al estudiante, porque a veces es con M y B larga, ¿ya? Por si acaso. Ya, combinado. Muy bien, Paula, sí, es combinado. Nosotros lo que más utilizamos es un patrón combinado. Sin embargo, a veces, sobre todo en esta cuarentena, debo reconocer que el que estamos utilizando más quizás es el patrón flexor, ¿ya? Porque estamos en reposo,
y generalmente uno en las posiciones de reposo utiliza el patrón flexor. El extensor se utiliza poco, deberíamos utilizarlo más, pero el patrón combinado permite que se genere más rotación a nivel del tronco. ¿Ya? ¿A qué nivel se produce la rotación? ¿En qué vértebra se produce la rotación a nivel del tronco? ¿Dónde se produce la rotación del tronco? ¿En qué vértebras? Antes se llamaban charnelas, ahora no sé cómo se llaman, pero en mis tiempos, años atrás, se llamaban charnelas. Pero ¿en qué parte se genera la rotación de tronco? ¿En qué vértebras específicamente la contrarrotación? Ya hablamos de contrarrotación cuando mi tronco superior gira de forma contraria con mi tronco inferior. ¿A qué nivel? A nivel de las últimas vértebras torácicas y las primeras lumbares, ¿no? Por ahí va, por ahí va. Se produce a nivel de T7, T8. ¿Ya? Ahí se genera la contrarrotación de tronco, a nivel de las torácicas T7, T8. ¿Y a qué corresponde el T7 y T8? Al punto clave central. ¿No es cierto? Al punto clave central. Ahí se encuentra ubicado entre medio, ¿no es cierto? Porque se encuentra entre la apófisis sifoide y el T7, T8. Entonces, ahí nosotros generamos la rotación. Por lo tanto, ese patrón combinado permite mayor rotación, es un patrón que se pierde. Cuando un paciente tiene una lesión neurológica, por lo general tiende a estar en un patrón flexor todo el tiempo y cuesta mucho sacarlo de este patrón. Entonces, nosotros siempre tenemos que tratar de generar actividades donde utilicemos el patrón combinado. Sin embargo, es normal usar el flexor o el extensor en algunas actividades de la vida diaria y que es normal, ¿ya? No significa que siempre tengamos que usar el patrón combinado, pero sí tenemos que ser capaces de pasar de un patrón extensor a un patrón flexor y de un patrón flexor, extensor a uno combinado. Tenemos que tener este juego, porque si no tenemos este juego no podemos generar movimiento a nivel de nuestro tronco y por lo tanto, si no tenemos movimiento a nivel de nuestro tronco, ¿qué movimientos se ven limitados? Vamos. ¿Qué movimientos se ven limitados? Los de las extremidades. Recuerden que los movimientos de las extremidades dependen del tronco. Ya, entonces, este patrón, ¿no es cierto?, que se utiliza bastante, corresponde a un patrón. ¿De qué tipo? ¿Todos pusieron que correspondía a un patrón flexor? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya, puede prestarse para confusión, ¿ya? Porque hay una autora que dice, uno tiene que ver lo que ve, no lo que cree que ve. Eso lo dice Bettina Pines. Uno tiene que ver lo que ve, no lo que cree que ve, porque en kinesiología uno tiene que ver solamente lo que ve. ¿Ya? Entonces uno podría pensar acá que este es un patrón de qué tipo, un patrón extensor, ¿no es cierto? Pero si ustedes colocaban, porque en el caso de él, porque es una foto, entonces no lo podemos mover, ¿no es cierto? También podría ser un patrón mixto, donde acá, perdón, me quedó mala mi línea, donde podríamos tener acá, ¿no es cierto?, un patrón flexor arriba y un patrón extensor abajo. ¿Sí? No sé si alguno lo ve así. Sí, profe, igual le puse en la guía patrón extensor, pero hace poquito cuando usted empezó a hablar, vi la imagen y ahí me confundí. Igual pensé que podía ser mixto. Yo lo veo como mixto, pero también esto del ojo se va afinando y también es una foto, porque un paciente uno lo mira, ¿no es cierto?, del lado y también uno se va ubicando y va cambiando la posición. Así que si colocaban cualquiera de los dos estaba correcto. Pero yo creo que es más un patrón combinado que un patrón extensor.
pero como les digo, en un paciente de verdad esas cosas no pasan porque uno se va moviendo, entonces es más fácil. Pero bueno, es una foto, así que ya. Acá está claro, ¿no es cierto?, que es un patrón extensor, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? No, profe, está bien. Y... Ay, ¿por qué me falta uno acá? Acá está. Ya, este patrón, ¿de qué tipo? ¿Están todos de acuerdo que es un Extensor. patrón extensor? ¿No es cierto? Acá se nota más clarito que está aquí, está aquí, está acá. A veces las personas que tienen mayor masa abdominal o son más gorditas, cuesta un poco identificar el patrón, pero después con el tiempo uno ya va viendo. Y esta guaguita, este es un patrón flexor, ¿no es cierto? Está acá y está acá. Les puse esta foto porque siempre se tienden como a confundir un poco en estas posiciones en prono. Ya, porque acá estaría, es como a nivel del trocánter. Hoy, ¿dejé de compartir o sí? A nivel Sí, del... puede compartir. Y ahora sí Ahí estoy sí. compartiendo. Se Sí, ahí fijan que sí. aquí estaría el punto clave pélvico, aquí estaría el punto clave central, por decirlo así, y acá estaría el punto clave escapular. Entonces, si uno une las líneas, sería un patrón flexor. ¿Sí? Eso. Eso. Sí, profe, queda claro. Consulta con respecto a la anterior, Ahí está. sí, no me quedó claro porque en la clase yo me acuerdo que usted ya ha dicho como que esa misma posición podía tener unas modificaciones con respecto a su patrón, ¿o no? Si es que se posicionaba. El patrón supino, o sea, perdón, claro, supino siempre genera un patrón extensor por el tema de la fuerza de gravedad, ¿te fijas? El influjo de la gravedad, mis monos me salen todos feos, al flujo de la gravedad. Ahora, no sé si ustedes leyeron el libro de la bibliografía recomendado, donde sale el libro de Bettina Páez, que es experiencias con el concepto Bohr. Ustedes se van a dar cuenta que hay una parte del libro, las primeras páginas, donde salen todas las posiciones y todas las descripciones de los puntos claves. ¿Ya? No sé si lo han revisado. Profe, es que la Nicole dice que aún no se permite descargarlo. ¿No? Quizás está restringido como se dividió el Pero yo curso en los dos. activé. No sé, no sé si se podría subir de nuevo o no. Sí, lo puedo subir de nuevo. Miren, este es el libro. Quizás, si no se lo voy a enviar por correo. No, este no es. Donde hay cosas bien interesantes porque yo trabajo mucho con esta autora que... ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. Ya está Está cargando. cargando, sí. Está cargando, sí. Bueno, es un PDF, este libro está en la biblioteca también de la universidad. No sé si pueden ir a buscar el libro, yo creo que no, pero este es un PDF que siempre se los envío a los estudiantes y también ustedes lo pueden buscar, lo van a encontrar rápidamente en internet, si lo buscan en Google. Se fijan que esta primera parte es bien interesante porque sale como un glosario. Acá les voy a mostrar. Sale como todo un glosario en esta página. Ya, acá sale un glosario. ¿Qué significa alineación? ¿Qué significa acción? ¿Qué significa vasosustentación? ¿Qué significa agonista? Contracción concéntrica, excéntrica. ¿Se fijan? Todos los conceptos que ustedes van a trabajar ahora, que van a ver conmigo. Entonces yo les recomiendo que se lean este primer glosario, porque así vamos a poder tener un lenguaje en común. ¿Qué significa feed forward? ¿Qué significa estabilidad? Fijación, fuerza, función, feedback, ¿ya? Etcétera.
Y acá, reacciones de enderezamiento, son todos los conceptos que ustedes tienen que manejar y que vamos a tratar ahora. Después acá habla qué es un movimiento normal, cuáles son las características de un movimiento normal, y les quiero mostrar la parte de los puntos claves. Salen algunos ejemplos, habla del equilibrio, las cosas que conversamos hoy día, la reacción de enderezamiento, equilibrio y apoyo, y después sale, bueno, sale como la forma como se evalúa, pero no lo voy a pasar de la misma manera porque igual es como un poco más de posgrado. Yo quiero que les sepan evaluar como de la manera general, por ahora. ¿Dónde están los puntos claves? Ya, mira, acá por ejemplo se habla de la fase de sustentación, cuál es la área de apoyo, y acá está. Acá empiezan todos los puntos claves. Entonces, por ejemplo, acá te fijas, está la posición en supino. ¿Ya? Y acá les explica la posición. Y aquí dice que ¿cómo la podemos modificar? La podemos modificar con un cojín, porque la posición extensora, por ejemplo, en un paciente hospitalizado genera muchos acortamientos musculares. Por lo tanto, necesitamos trabajar un patrón flexor en supino. Entonces se colocan unas almohadas, etc. Y sale acá también la posición. No sé, estación, en prono, etc. Cuando no se comportan de esta manera es porque existe una alteración, porque estas son posiciones normales, o sea, el cuerpo no debería tener variación en esto. ¿Ya? Uno debería posicionarse de esta forma, pero si lo hace de manera contraria puede ser por una alteración, o sea, obviamente hay que ver la clínica y todo el diagnóstico, no es solamente llegar y decir, ay, la persona se siente así, ¿no es cierto? Y tiene una alteración neurológica, pero si la persona se siente así y uno le pide o le cambia la sustentación, debería poder modificarla, ¿ya? A eso se refiere. Pero ahora estamos como tratando de ver lo que es normal para que después ustedes puedan evaluar al paciente de la forma atípica. ¿Ya? ¿Alguna duda más? ¿Tienen alguna pregunta respecto a las guías que vienen? Más fácil. Por mi parte, ahora ninguna duda, profe. Ya. Quizá un poquito más adelante. Sí. Profe, yo le quería preguntar algo. ¿Ya? Cierto que el supino se genera un patrón extensor. Sí. Entonces, el agregar las almohadas en la cabeza y en el hombro sería para poder generar un patrón combinado. Exacto. Porque un patrón extensor igual no sería muy, como para un paciente, como usted lo dijo, hospitalizado, por ejemplo, podría producir daño. Exacto. Por eso se ocupa entonces como el apoyo. Lo que pasa es que si tú estás en un patrón extensor, entonces lo que pasa es que no hemos tenido laboratorio, entonces no lo podemos experimentar, pero un patrón extensor te limita el movimiento, te limita los rangos de movimiento de las extremidades, te fijas porque quedas así. En cambio, si tú colocas una almohadita por los hombros, en la cabeza, etcétera, entonces tú generas un patrón flexor en la porción superior, ¿no es cierto? Y eso también te ayuda a liberar el húmero y a generar movimiento, poder tocarte las manos en la línea media, etcétera. Y en la parte de abajo, ¿no es cierto?, te genera un patrón extensor que es como lo más apropiado. Recuerden que yo les decía que lo más óptimo es utilizar el patrón combinado, preferentemente. Y el patrón combinado siempre que se utiliza, porque alguien me podría decir, profe, pero podemos usar un patrón extensor arriba, un patrón abajo, el flexor abajo, no. El que se utiliza es patrón flexor arriba y el extensor abajo. ¿Ya? El otro patrón así al revés, en realidad no existe, que muy pocas veces se podría ver, muy raro. ¿Ya? Pero muy bien, Paula, interesante tu comentario. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Me gustaría para terminar, entonces, si no hay dudas, que cada uno de los que están aquí presentes me diga qué se lleva hoy, qué les gustó, qué aprendió, qué le llamó la atención, qué sabía y Profe, qué no sabía y que ahora... no sé si con respecto a la guía, pero con respecto a la materia no me quedó claro el concepto de la fijación escapular.
Es que la fijación Hola, escapular en el fondo tiene que ver con un proceso de estabilidad. Y la estabilidad tiene que ver con un concepto de co-contracción. Es decir, contracción a un lado, contracción al otro lado, contracción acá. Eso significa co-contracción. La co-contracción causa estabilidad. Es decir, yo dejo fija mi articulación escapular y de hombro para poder generar movimiento adistal. Por eso se habla, más adelante lo vamos a ver, del concepto de estabilidad dinámica, ¿ya? Que en el fondo genera estabilidad en un segmento para generar dinamismo o movimiento en el segmento distal. No sé si me entiendes. No sé si te quedó más clarito. Sí, me quedó Y más eso claro. pasa con todo. Por ejemplo, si tú vas a chutear una pelota, también estabilizas a nivel la cadera, por ejemplo. O si vas a mover los dedos del pie, si, no sé, pues si estás moviendo los dedos del pie, estabilizas el tobillo y estabilizas la rodilla. Siempre cuando uno hace un movimiento más fino, tiene que fijar alguna parte para dar estabilidad. Y eso está a cargo de los músculos sinergistas. ¿Sí? Sí, profe, sí lo entendí. Gracias. Ya, entonces me gustaría que ahora me dijeran, la Fernanda pregunta qué libro nos sirve más en este momento. La verdad es que les sirven los dos. Yo les diría que se lean, ya, lo que les mostré de Bettina Paet, que les va a servir mucho. Este libro ténganlo guardadito porque es el libro de cabecera de la neurología actual. Y el DASA es bueno también porque ordena mucho a ustedes como estudiantes. Entonces, les recomiendo los dos, el DASA, el capítulo 6 solamente, no el resto, solo el capítulo 6, ¿ya? Relacionado con la neurología. Ya, María José, ¿qué es lo que se lleva a usted de esta clase del día de hoy? ¿Qué le gustó, qué no le gustó? ¿Qué aprendió y qué no sabía? Etcétera. Bueno, a mí me gustó esto de relacionarlo con ejemplos de la vida diaria, ya que así queda mejor la materia igual. Y bueno, por mi parte me costaba lo de los niveles de control, así que eso es lo que tengo que repasar. ¿Pero te quedó claro ahora? Sí, ahora sí mejor. Cuando vamos a tener una clase más adelante donde vamos a hablar nuevamente de las vías, pero ahora las vamos a ver de forma más específica, las vías con los nombres, etcétera, ¿ya? Y quizás ahí te va a quedar más clarito también, Ya, ¿ya? Nicole, Profe, lo mismo, lo de las vías me falta aún aprenderlo. Y lo que más me gustó, eso de los puntos clave, realmente me gustó mucho. Ver las imágenes, porque uno se cuestiona varias cosas. Entonces, igual igual traten, nos sirve bastante para cuando nosotros vayamos a hacer la evaluación postural a los pacientes, sí, porque a simple vista ya vamos a poder saber qué es lo que presenta o lo que tiene. sí, ahora es bien interesante porque si ustedes, por ejemplo, ahora se colocan en un patrón flexor, se dan cuenta que están en un patrón flexor de tronco, ¿no es cierto? Y se van a dar cuenta, si lo hacen, que se les juntan las rodillas. Mire, traten de hacerlo, yo sé que es difícil porque están quizás acostados en sus casas, ya, pero traten de sentarse lo que puedan y traten de colocarse en un patrón flexor. Y se van a dar cuenta que se genera una aducción de caderas. Las rodillas se tienden a juntar, ¿ya? Y bueno, si están sentados, bien sentados, y generan el patrón flexor, se van a dar cuenta que además se produce una plantiflexión del pie. Entonces, cada vez que yo modifico mi punto clave, se modifica la articulación desde la cabeza hasta la punta del dedo gordo. ¿Ya? Entonces, ese es el clásico, lo que yo siempre les hago como ejemplo a los estudiantes para que puedan identificar el poder que tienen los puntos clave. Si ustedes, por ejemplo, generan un patrón extensor, ahora, donde están, se van a dar cuenta que se genera una rotación externa de cadera, se genera una rotación externa de hombro, las manos se abren, se supina el antebrazo, etcétera, se extienden los hombros, ¿ya? Porque los puntos claves regulan el tono de todo, no solamente del tronco, sino que también activan una serie de articulaciones hacia extremidades superiores y extremidades inferiores, ¿ya? Entonces, si están sentaditos en su silla, hagan un patrón flexor y se van a dar cuenta que cambian hasta la punta del dedo gordo, incluso la posición de la cabeza, ¿ya? Y ahora hagan un patrón extensor y se van a dar cuenta que el dedo gordo se les levanta la punta, o sea, están generando una dorsiflexión. ¿Sí? No sé si lo pudieron experimentar. Pero
esa es la gracia del punto clave, porque resulta que si yo, por ejemplo, tengo un paciente neurológico que tiende a un patrón flexor todo el tiempo, y además tiene un pie equino, ¿no es cierto? Es decir, un pie en plantiflexión mantenida, ¿cómo yo quiero trabajar ese pie? ¿Voy a trabajar en el pie mismo o voy a trabajar modificando los puntos claves? Los voy a dejar pensando, chiquillos. Entonces, no se puede trabajar el pie solamente, tengo que trabajar el tronco. ¿Sí? De a poco van a ir entendiendo este concepto, porque ahora estamos en evaluación. Cuando ya estemos en tratamiento van a ir entendiendo la importancia del tronco. Y no solamente en esta área, esta importancia, uno no puede perder de vista el tronco, nunca. ¿Ya? Álvaro, su turno. Con respecto a lo que me falta repasar, vendría siendo lo mismo. Creo que me sentí débil con respecto a lo de las vías. Y lo que más me gustó fue lo de los puntos clave. Si bien era una materia nueva, la encontré súper interesante. Es muy interesante. Muy interesante. Gracias, Álvaro. Las vías no se preocupen, chiquillos, se las van a aprender. Yo se las voy a enseñar en unas clases más y estoy segura que se las van a aprender todas y lo van a poder entender. ¿Ya? Fernanda, no puedes hablar, Fernanda, ¿no es cierto? Voy a leer lo que dice. Yo concuerdo con lo de relacionar con la vida diaria, porque yo soy como más de memoria visual y práctica. Ya había visto lo de los puntos claves. No recuerdo en qué ramo, pero ahora lo entendí mejor. Quizás lo vimos en neurodesarrollo un poquito. Pabla. Gracias, Fernanda. Por mi parte, opino similar a los chicos, también hay algunos conceptos, sobre todo con el tema de las vías, que igual lo he ido un poco como olvidando, pero obviamente hay que repasarlo. Y lo de los puntos clave igual es una materia súper interesante y súper entretenida igual. Así que me gustó mucho, la verdad. Traten de ir fijándose ahora qué puntos claves utilizan más y vayan viendo y sintiendo sus músculos, cuáles son los que se van activando y desactivando, cómo cambia la posición de su cabeza, de sus pies, si están con familia en las casas, díganle, posiciónenlo o díganle, saca bichito y ahí estaríamos en un patrón extensor, húndele el ombligo, estaríamos en un patrón flexor y vayan viendo ustedes cómo se comportan las extremidades. ¿Ya? Para que ustedes vayan como agilizando este proceso. Gracias, Pabla. Dinelli. Bueno, y parecido a lo de mis compañeros profe, me ha gustado mucho el ramo porque uno puede unir materias pasadas, pero que era muy teórico, a hacerlo ya más práctico y ver cómo ejemplos de la vida diaria o que uno utiliza constantemente ya ahora tienen un sentido. Entonces eso ha sido lo más bonito hasta ahora hemos tenido poquitas clases, pero ha sido muy interesante y con ganas de seguir aprendiendo. Todavía nos falta lo de los puntos clave, hay que repasarlo más, pero por ahí vamos. Por ahí vamos. Gracias, Dinelli. Ustedes vienen de Respi, ¿no es cierto? De Respi. Y, por ejemplo, ustedes tienen que evaluar la respiración. ¿Creen que los puntos claves influyen en las evaluaciones respiratorias? Por ejemplo, en una flujometría. Yo creo que sí, sí puede tener una gran incidencia. Por ejemplo, en las retracciones costales, cómo se puede ver alterados los puntos clave, o, o también si es que existe una debilidad muscular dentro de la caja torácica. Y también la posición, el tórax también está más expandido, ¿no es cierto?, en diferentes posiciones de los puntos claves. Entonces, igual influye. Por ejemplo, ustedes evaluaron rangos, ¿no es cierto? Rangos de movimiento en técnicas en práctica 2.
Sí, profe. Sí, Ya. profe. Entonces yo les voy a hacer un Bueno, ejercicio ahora. Mire, siéntense todos. Siéntense en su silla o donde estén. Colóquense en un patrón extensor o mixto, ¿ya? Pero no flexor, extensor o mixto. Y ahora van a levantar los brazos. ¿Sí? ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿Chicos? sí, profe. Ya, ahora colóquense en un patrón flexor. Y ahora levanten los brazos así. Hagan una flexión anterior de hombro. ¿Cuál tiene más rango? El extensor. Entonces, si yo tengo mis puntos claves mal posicionados, mi paciente podría tener menos rango de movimiento a nivel de hombro si yo lo estoy evaluando con gonómetro. ¿No es cierto? Profe, una consulta. Porque si ustedes, ¿no es cierto? Entonces, tienen que utilizar un patrón combinado para evaluar rangos, porque si no, también van a estar, ustedes podrían evaluar goniométricamente, ¿no es cierto?, en un patrón flexor. ¿Y qué pasa? Mi paciente va a tener menos rango que si yo lo posiciono bien o le pido cierta postura para evaluarlo. Entonces, ¿se fijan? No se puede separar las articulaciones del tronco. Y este es un claro ejemplo de que no se pueden separar. Profe, la Dineri le quería hablar. Dinelli. Profe, esto tiene que ver con, he leído que últimamente, o sea, no sé si últimamente, pero a los pacientes graves con falla respiratoria grave, COVID, los posicionan en prono. Claro, lo que pasa es que lo posicionan en prono, pero lo posicionan en prono por varias razones. Una, porque al posicionarse en prono, ¿no es cierto?, aumenta la ventilación, perfusión en las partes anteriores. ¿No es cierto? Entonces, tenemos la posibilidad de influir, ¿no es cierto?, en esas partes, las partes anteriores de los pulmones. Pero lo otro también es que al estar apoyado el diafragma contra la cama, genera un punto fijo. Y eso mejora la mecánica del diafragma. ¿Ya? Básicamente, eso es una de las cosas por las que se utiliza. Ya. La Fernanda habló, la Nicole, la Daniela Santana. Y Nicole Vázquez está por ahí, pero no la veo acá. Ah, Nicole, ya, la Nicole ya habló, ¿no es cierto? Ya. Daniela Santana. Hola, Daniela. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, súper bien. Ah, ya. Bueno, yo igual concuerdo con mis compañeros. Me gustó mucho la clase de los puntos clave. La encontré como súper interesante porque nunca antes como que lo había visto. Además, igual siento que esta clase me sirvió para como aclarar lo del tema de la estabilidad, como que no lo entendía muy bien. Ya. Pero igual como dijo la Fer por ahí, por ejemplo, me sirve mucho más cuando uno da ejemplos de la vida diaria, como que se entiende mucho mejor. Como que van quedando. Sí, como que se entienden Qué mejor bueno. con los ejemplos que... Ya. Qué bueno, Daniela. Qué bueno. Que vayan aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo muchas cosas, muchas cosas. Voy a tratar de ser lo más clarita para que ustedes puedan entender, ¿ya? Josué. Profe, me gustó la forma en que estamos pasando la materia, como el tema de guía y nosotros estar preocupados de ver los videos y buscar la materia y en esta instancia aclarar las dudas y que en la materia que si no entendimos bien o no entendimos todo, en este momento aclarar las dudas y quedar como con un conocimiento más completo, creo yo. Esa es la idea. Siempre vamos a hacer así las clases, ya vamos a revisar la guía anterior y vamos a tratar yo les voy a ir tratando de hacer preguntas para ver si integraron la materia y también les voy a tratar de hacer preguntas para que pensemos en el momento. Insisto, chicos, no tengan problema en hablar, tratemos de
de hablar, aunque sean cabeza de pescado, porque ustedes están en eso, si están en la universidad para aprender, y yo estoy en la universidad para enseñarles. ¿Ya? Entonces, la idea es que juntos vayamos construyendo este conocimiento y que ustedes tengan las herramientas y también hacerlos pensar un poquito más allá, porque de repente a mí no me gusta esa separación de músculo esquelético, neurología y respi. Porque, por ejemplo, neurología necesita la parte respiratoria para tratar a un paciente y también la parte musculoesquelética. Y el músculo esquelético también necesita la parte neurológica. Aunque de repente los músculos esqueléticos todavía muchas veces no se dan cuenta que es la parte neurológica, pero los conceptos han ido cambiando, ¿ya? Entonces se van a dar cuenta. Por ejemplo, esto que yo les decía de los rangos de movimiento, cambian si nosotros posicionamos mal al paciente. Cambia también nuestra espirometría, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cambia todo. Entonces, yo creo que lo más importante del día de hoy es entender los puntos claves, entender que todo está relacionado. Es como Dark, están viendo la serie, ¿no? Es como Dark, todo está relacionado y el centro de todo es el tronco, el core, lo que ustedes quieran. Nosotros tenemos que trabajar y no nos tenemos que olvidar del tronco. Y el posicionamiento del paciente, posicionamiento de los puntos claves, entender los puntos claves y entender también, y el posicionamiento para evaluar un paciente del área que sea es primordial, porque puede modificar nuestra evaluación. Siempre. ¿Ya? Eso. Profe, yo tenía una duda con el tema de la guía, es que se la envié y me mandó un correo de vuelta diciendo que tenía que enviarle la guía por separado. No la corrigió, ¿cierto? Tengo que enviar la guía 1 con los nombres, sí, con los integrantes, y guía 2 con los integrantes también. Sí, pero en el archivo, no en el correo. Cuando guardar como, le colocas guía 1, Josué Pérez, tanto. Después otro archivo, ¿no es cierto? Guía 2, Josué Pérez, tanto. ¿Ya? En el archivo, porque sí, yo después cuando corrijo para mí es más fácil, y además recuerden que yo después se las voy a enviar con algunas apreciaciones. ¿Ya? Entonces, se las voy a enviar, bueno, depende cómo esté el tiempo, puede ser que se la envíe a un solo integrante y ella se la reparte, por lo general trato de enviársela a todos los integrantes del grupo. ¿Ya? Yo creo que ya va a estar esta semana, voy a corregirla. En general están bastante buenas, son algunas cositas, ¿ya? Y la que vienen ahora, estas dos son más largas, pero igual van a aprender harto, ¿ya? Recuerden incorporar los puntos claves en su evaluación postural o la evaluación general, como quieren llamarla. Hay una fotito por ahí que aparece, ¿no es cierto? Recuerden esa fotito de un paciente que parece que ustedes tienen que hacer como una evaluación postural. Es importante, ahora ustedes van a tener que ser mucho más específicos, van a tener que indicar, los puntos claves se evalúan por lateral, no por anterior, ni posterior, solamente por lateral, ojo, ¿ya? Pero quizás aquí pueden incorporar los conceptos de base de sustentación, áreas de apoyo, etc. Vamos a ir viendo. Y van a ir incorporando otras cositas ahora a su evaluación postural. ¿Ya? Ya, chiquillos, un gusto haber estado con ustedes, muy entretenida la clase, muy entretenidos ustedes, qué bueno que participaron harto porque ha sido muy, muy interesante también para mí poder escuchar sus apreciaciones, ¿ya? Y sobre todo lo que estaré aprendiendo, que es la idea, ¿ya? Así que cualquier consulta me las pregunta por WhatsApp o a través de su delegado, a través de un correo. No tengan problema de molestarme, y vuelvo a insistir, yo me acuerdo muy tarde, en la noche, estoy básicamente con un ojo abierto y otro cerrado, así que puede ser que si ustedes me escriben, yo también les pueda responder a través de WhatsApp o a través del correo. ¿Ya? Eso. Así que si no hay ninguna otra duda más, me despido de ustedes y les doy las gracias por su participación. Espero que puedan seguir uniéndose más estudiantes, porque solamente veo que hubo poquitos hoy día, ¿ya? Así que, de todas maneras, la clase está grabada y se las voy a subir, ¿ya? Eso. Pero no es lo mismo participar que ver la clase grabada, así que, así que gracias por su tiempo y su disposición. Gracias, profe, usted igual. Que esté bien. Cuídense. Gracias. Que estén bien. Un besito a todos, un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, profe.